Aleluya. Ya mismo nos preparamos para cantar. Deme un break. Tranquila, el tiempo es del Señor. Bueno, cantábamos libres y victoriosos. Qué bueno que el Señor nos hizo libres y victoriosos, independientemente de. El Señor ha sido bueno y ha mostrado su amor y su misericordia. Mire, voy a leer, pero puede quedarse así sentado. De lo que usted busca, Éxodo capítulo 3, verso número 8 al 10. Unos minutos que voy a utilizar. Estuvimos el viernes en el velatorio compartiendo con la familia de quien fuera nuestro querido hermano Juan Heli. Y verdaderamente ese templo, bueno, yo fui por la mañana, ese templo no se vaciaba. Por la noche el culto donde estuvo el supervisor y el otro día era bien querido en todo Trujillo Alto y fuera de Trujillo Alto. La vida testifica al mundo de lo que el Señor ha hecho, los cambios que el Señor hace en nuestra vida. Qué bueno. Así que damos gloria y honra al Señor y celebramos su vida y oramos por la fortaleza para su familia en medio de todo este proceso. Esposa, hijos, nietos. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 3, verso 8 al 10. Cita así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A mi pueblo, los hijos de Israel. Juan Fernández me lleva en oración y da gracias al Señor por su palabra. Gloria y honra al Cordero. Gracias, Rey. Gracias. Mire, yo no sé si usted lo percibe, pero tal parece que hay una olla de presión. El mundo vive agitado y al revés. Bueno, si nosotros buscamos la Escritura, la iglesia se está enfrentando a los peores momentos en toda su historia. Esto y los años que restan, si el Señor no viniera a buscar la iglesia, van a ser los peores momentos que va a vivir la iglesia en este globo terráqueo, porque el bombardeo de las fuerzas del mal, el diablo ha abierto todo el abismo y todo el infierno para sacar y vomitar toda la maldad que hay y todo lo que quiere hacer para destruir la obra de Dios, que desde el principio ese fue el propósito en Génesis capítulo 3, cuando engañó a Eva y después a Adán, con que Dios os ha dicho, es pisotear toda la obra excelsa de un Dios maravilloso y misericordioso. Estamos viviendo la era postmoderna.
El modernismo se destacó por la secularización y la razón, el entendimiento. Pero a finales del siglo XX, para los años 70 y 80, en su máximo esplendor, llegó el postmodernismo. El postmodernismo es una idea, una corriente, un movimiento que enfatizaba dentro de su postulado lo que es el consumismo y lo que es la liberación y lo que es el entendimiento sin Dios y una vida de satisfacción personal. Así que el modernismo evolucionó, llamándose el posmodernismo. Trajo también con ello el individualismo, que si usted sabe, el individualismo no es otra cosa que las personas viven para sí y no para los demás. Pero vamos a ver ya eso, porque eso lo dice la Biblia y es contrario. El posmodernismo dejó la razón y a Dios para pensar en la cultura, en las artes y en la filosofía, donde la gente pierde el pensar en el futuro y vive el aquí, el presente y el ahora para satisfacer sus necesidades únicas. Y yo quiero decirles para poder entender lo que voy a hablar. Viven su propia vida. Esta es una sociedad donde se establece que la misma sociedad construye las bases para que el individuo, el hombre, pueda desarrollarse y nadie más. Aquí no hay Dios, no hay religión, no hay política, es la sociedad quien construye las bases para que el individuo pueda formarse y vivir. Y usted sabe, si establece las bases, aquellas mentes que no razonan, que no tienen conciencia, van a establecer lo de ellos y al fin cambian todos los parámetros y postulados que se han establecido, incluyendo aún los bíblicos y el orden de la sociedad a través de su constitución. Esta gente de este tiempo posmoderno no razona, no cree y no sigue a nadie. Ellos son ellos mismos. Bueno, el posmodernismo no es otra cosa que una mezcla. Decía nuestro obispo que es la misma burundanga con otro similitongo. De verdad que allá él que lo entiende, pero eso lo decía en los tiempos de antes, ¿verdad? Así que el posmodernismo se ha destacado, y yo se lo he dicho a usted en mis predicaciones, por individualismo, cada cual busca lo suyo, el materialismo, esa sensación y ese deseo. Usted ve que estamos en crisis, en pandemia, pero los supermercados, las tiendas están llenas, abarrotadas. Por el sexualismo. Si hay uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, donde hay tanta violencia, tanto ultraje, tanta maldad, es por el sexualismo. Todo, hasta las comedias que presentan en televisión, hablan de sexualismo. No mire a Soncha Logroño, que se está de arrepentirse y convertirse a Cristo, aunque su esposa es cristiana, pero él no quiere. Él no quiere porque eso le deja... Pero no se preocupe que cuando Dios lo toque, se cae. Además, este hedonismo, que es el gusto al placer, usted sabe que la gente vive para satisfacer ese placer, ese comer, los restaurantes, las diversiones, y eso no es malo, pero la gente vive en el hedonismo. Hay un espiritualismo que no es otra cosa que una sociedad que se cree espiritual, pero sin Dios. Dios no está en su noticia. Espiritualismo no es lo mismo que espiritismo. El espiritismo es parte del espiritualismo, pero una sociedad que se cree espiritual sin Dios establece sus propios dioses. Y por último, una sociedad donde está el neopentecostalismo o el evangelicalismo. Nuevas corrientes teológicas donde tratan de establecer los pensamientos de los nuevos teólogos, lo que ellos creen, y no es otra cosa que lo que estableció el diablo en el principio, la deificación del ser humano. Deificación es que ellos se creen dioses. El diablo le dijo, no, el día que ustedes coman del fruto, ese día serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. De ahí en adelante el hombre se ha creído que es un dios.
Los científicos se creen Dios, el político se cree Dios, el dictador se cree Dios, el religioso a la suma se cree Dios. Por eso hay tanta filosofía, tanta doctrina que se levantan. Cuando nosotros buscamos las Sagradas Escrituras, nosotros vemos que la iglesia que se enfrenta a esta situación va a encontrarse con algunos impedimentos para llegar a la Canaán celestial que el Señor ha prometido. La promesa para la iglesia es llegar a Canaán celestial. La promesa para el pueblo de Israel era para llegar a la Canaán terrenal. Así que yo quiero hablarles sobre impedimentos para llegar a Canaán, basado en Éxodo capítulo 3, del verso número 8 al 10. Mire, un día Dios toma la determinación de levantar un pueblo. Eso estaba en la mente de Dios. Cuando habla en Génesis 12:1, le dice a Abraham que lo escoge y lo separa. Le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de Ur de los Caldeos, la tierra que yo te mostraré. Era la experiencia del abandono, de la entrega, de la ruptura con el pasado y venir a experimentar a un Dios nuevo, a una forma de vida nueva y diferente, de total dependencia de Dios, a la tierra que yo te mostraré. Deja, rompe, abandona, sigue el camino que yo te voy a trazar. Y dice la Escritura que Abraham siguió por el desierto como mirando al invisible, al Dios que es arquitecto, al Dios poderoso, al Dios maravilloso. Este Dios que le habla a Abraham, le confirma a Isaac, le renueva a Jacob, y se establece el grupo en Gosén por causa de José, cuando revela los sueños de Faraón. Esa historia usted lo sabe hasta ahí. Dios un día mira que ese pueblo que él llamó en Génesis capítulo 12 se había multiplicado, había crecido en una tierra y con un pueblo extraño, bajo una idolatría, un paganismo y un dictador que se llamaba Faraón. Y Dios un día dice: ese es mi pueblo, esa es mi gente, y ese es mi pueblo y esa mi gente están sufriendo. Voy a descender porque he oído el dolor de los que sufren, el dolor de los oprimidos, el dolor de los afligidos, el dolor de los que están en angustia. Voy a descender para librarlos, para sacarlos y llevarlos a una tierra de libertad, a un Dios que se revela y a una experiencia de estatutos, preceptos y mandamientos para guiar y dirigir su vida en el nuevo caminar. Así que dice Éxodo capítulo 4 que Dios descendió para trabajar con su pueblo. Qué tremendo. Y a mí me fascina esa experiencia, porque desde Génesis hasta Apocalipsis Dios se manifiesta como un Dios que desciende. Dios desciende en el huerto del Edén y camina con Adán. Dios desciende en Génesis 11 la torre de Babel y confunde las lenguas. Dios desciende y le habla a Abraham. Dios desciende y le habla a Jacob. Dios desciende y le habla a Abraham, Isaac y Jacob, y le revela en sueños a José. Y ahora Dios coge un hombre. Hay un pueblo, hay un Dios y hay un hombre, y este hombre Dios lo elige para que sea el instrumento liberador que iba a traer liberación. Un pueblo en angustia y opresión, un Dios que se revela, que se manifiesta, un Dios que habla, que se le ve, que tiene un plan con sus hijos. Cuando Dios le dice a Moisés: he descendido para que los saques, tú eres el instrumento, los vas a sacar y me los vas a llevar allá, porque yo me voy a revelar y le voy a dar sentido de dirección a su vida. Este es un Dios que planifica, este es un Dios estratega, este es un Dios que tiene todo planificado para con cada una de nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces no comprendemos y no entendemos el plan y el propósito de Dios. Siempre me gustó un dibujito que había en algunas paredes de algunas casas y algunos negocios, que hay un niño y dice: Dios no hace porquerías, Dios hace cosas perfectas. Y eso siempre se me ha quedado en la mente. Este es un diseñador extraordinario, maravilloso, poderoso. Él lo ha planificado todo. Tanto es así que lo revela y lo habla y lo dice: porque aquí yo tengo planes para vosotros, planes de bien y no de mal.
Cuando le habla a Israel, le dice: mira que yo tengo planes contigo, oh Israel. He puesto delante de ti. Busqué Deuteronomio capítulo 26, 27 y 28, cuando habla de las bendiciones de la obediencia y de la desobediencia. Y le dice al pueblo de Israel: mira que yo he puesto delante de ti camino de vida y camino de muerte. Escoge tú qué camino vas a tomar. En tu libre albedrío, libre determinación, libre selección, tú vas a escoger el camino. Eres tú quien decide. Yo pongo el camino y tú decides si lo quieres seguir. Yo pongo el camino y tú sigues la trayectoria. Yo tengo el camino, la dirección para ti, pero tú eres el que determina si quieres seguir a Dios y si no quieres seguir a Dios. Ese es lo que nosotros hacemos como iglesia ante el mundo. Le presentamos a Cristo y tú recibes la oferta de Dios y la sigues o no la recibe. ¿Quién se condena? El hombre mismo. Dios condena. Dios desde el principio abrió la puerta para el hombre en una oportunidad de misericordia. Así que había un pueblo oprimido, angustiado, afligido. Había un Dios que se revela y había un hombre que Dios lo escoge independientemente de sus faltas y sus defectos, que podía presentarle a Dios como excusa. Dios dijo: tú eres y tú eres. Y cuando Dios se empeña en alguien para usarlo y bendecirlo, así es Dios. Y hay gente que yo le he oído decir: pero yo no sé qué le pasa a Dios conmigo, que Dios donde quiera me meto, Él se mete, Él habla, Él me dice que tiene un plan y un propósito. Pues no sea cabezón o cabezona, sigue detrás de lo que Dios te está indicando. Dios te está hablando y Dios tiene un plan y un propósito y Dios te quiere bendecir. Y Dios escogió a Moisés. Óigame, Dios le dijo: Moisés, te he escogido a ti. Y Dios nos llama a nosotros independientemente de nuestras imperfecciones. Lo que Dios no quiere es que nosotros en el camino y en el trayecto perdamos nuestra esencia de lo que somos y lo que Dios ha puesto en cada una de nuestras vidas. Moisés, te he escogido a ti. Ese es mi pueblo, esa es mi gente. Aquí estoy yo que soy Dios y tú eres el instrumento. Vas a ir donde el dictador ese y le vas a decir que quiero que me dejes ir a mi pueblo para que me lo lleves al desierto y me celebre una gran fiesta. Allí va a haber una convocación santa. Allí va a haber una fiesta de liberación, una fiesta de gozo, una fiesta de alegría. Terminará el dolor, terminará la angustia, terminará la aflicción, terminará el poderío de Faraón, la esclavitud terminará. Yo los llevo a liberación. Pero lamentablemente este pueblo tiene una mente esclavizante y una conducta esclavizante, y Dios quiere trabajar con ellos. Y Dios hace milagros, portentos, señales. Este pueblo vio lo que Dios había hecho con las 10 plagas, tan grandes así que la última plaga era la muerte de los primogénitos. Y este pueblo tenía que ver que un día Dios le dijo: van a poner la sangre del cordero en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta. Y cuando venga el ángel de la muerte y pase por Egipto, van a morir todos los primogénitos, excepto los de mi pueblo. Óigame, Dios marca. En Ezequiel el Señor le dijo: hemos descendido para destruir la ciudad, pero quiero que le ponga una marca a los que gimen y a los que claman. A los que doblan sus rodillas a mí, a esos le va a poner la marca de la libertad. Y cuando se vaya a destruir la ciudad, ellos serán absueltos. Mire Rahab la ramera en los muros de Jericó, el cordel de lino será la marca cuando se destruya la ciudad. ¿Usted sabe qué pasó? Que cuando el pueblo gritó como Dios le dice 13 veces el último día, vinieron los ángeles y empujaron los muros y los muros cayeron. ¿Y usted sabe qué pasó? Que todos los muros de la ciudad cayeron excepto donde estaba la casa de Rahab. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! La Masharabajandanaya. Dios te protege, Dios cuida a los tuyos. Cuando tú le crees a Dios y estás afianzado en sus promesas, ese Dios de ustedes, cuando emita juicio sobre esta ciudad, dígale que tenga misericordia de mí, como yo le he tenido con ustedes. Que se acuerde de esta casa, que no seamos destruidos. Tú y tu familia serán librados. Es que Dios oye, Dios oye el clamor. No te canses de orar. Dios oye, hoy, mañana, después, pero Dios lo hará. Dios oye.
Un instrumento de Dios escogido y una herramienta que tienes en la mano. Lo único que tengo en la mano es una vara. Pues la vara va a ser el instrumento. La vara representará la autoridad que te he dado. La vara representa dirección y la vara representa corrección. Autoridad, dirección y corrección. Eso es lo que vas a tener, Moisés. Tú vas a ser el líder con autoridad. Tú vas a guiar y dirigir mi pueblo, y tú vas a corregir a través de los preceptos, mandamientos y estatutos que yo te doy para que sea una nación santa, un pueblo de gente santa. Una herramienta en tu mano, una herramienta para que la use, para que muestre el poder. Y cuando el pueblo iba a salió de Egipto, iba a cruzar el Mar Rojo, dice la Escritura que Moisés le dijo: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor le dijo, Jehová le dijo a Moisés: no tienes que clamar. No es tiempo de clamar. Lo que Dios está diciendo, hay tiempo de clamar y hay tiempo de actuar. Hay tiempo de orar y hay tiempo de accionar. Acciona. La vara, pues no hay ningún problema. Golpeó las aguas del oriente, del norte. Vino un viento tempestuoso y sopló, porque Dios sopla. Dios sopla. Dios sopla. Un día Dios le dijo a Noé: voy a soplar y las aguas pasarán. Y envió la paloma. ¿Y usted sabe qué? Regresó con una ramita de olivo. Dios sopla. Sopló en Pentecostés y vino viento recio. Dios sopla. Este es el Dios que sopla. Yo mejor que me sople Dios que me sople el abanico. Dios sopla, porque Dios quiere bendecir. Aleluya, este es el Dios poderoso. Y Dios sopló y dice que las aguas se dividieron en dos, a un lado y a otro, para que su pueblo pasara. Mire qué grande es Dios. Este es mi pueblo, ellos no se van a ahogar. Le voy a dividir el mar para que crucen de aquí allá, a la tierra de Canaán, que fluye leche y miel. Le abrió pasadizo, le abrió calzada y camino para que el pueblo pasara. Y cuando el pueblo pasó, que iba por la mitad, venían los ruidos de las carretas, las carrozas de Faraón. Bueno, mire, yo no voy a entrar en esa teología, ni voy a hacer una tesis de si Faraón se salvó o no se salvó. Pero lo que dan a entender los estudiosos es que los que perecieron en el Mar Rojo fueron los capitanes y los generales. La costumbre de este tipo de hombres, reyes, faraones, era que se quedaban en la cima con uno de ellos guardándolo. Los demás bajaban. Acuérdense que ellos los de dar órdenes: vayan detrás de ellos. Y yo voy a inspeccionar. De acá él veía todo el movimiento. Pero en ese movimiento estaba Dios. Y Dios se movía a mitad del camino cuando ellos iban con los carros, patitas, ¿para qué se quiere? Empezaron los hebreos a correr para llegar al otro lado. Y dice la Escritura que después que llegaron al otro lado, si el mar se dividió de aquí a allá, el mar se empezó a cerrar de allá para acá. ¡Qué grande es Dios! Después que todos ellos estaban librados, dice la Escritura que se empezó a cerrar y perecieron ahogados. Bueno, si usted busca en internet qué pasó en el Mar Rojo, le va a decir que todavía en el fondo hay ruedas de carruaje, hay lanzas, hay espadas, hay cascos viejos por el tiempo, dando a entender que la Biblia tenía la razón. ¿Qué quería Dios? Dios quería simple y sencillamente que su pueblo tuviese credibilidad. Era creerle a Dios. No es a Anubis, ni es al Dios de la luna, ni al Dios del Nilo. Era al Dios que se había revelado. Créanle a Dios, es lo que le dice Moisés. Que el pueblo tuviese esa fe, esa seguridad, esa confianza de que este Dios se había revelado. Ya no es el Dios que está por allá detrás de una imagen. No, este Dios, mira, hay una columna, hay fuego. Este Dios ha abierto el Mar Rojo. Este Dios se revela. Este Dios es poderoso. Dios lo que quería era obediencia. Y Dios lo que quería era sujeción de ese pueblo.
¿Qué respondió el pueblo de Israel? Incredulidad. Nos ha sacado de aquí para morir. No, no puede ser Moisés. No podemos creer. Desconfianza. ¿Y tú nos vas a llevar al otro lado? ¿Y dónde está ese Dios? ¿No acababan de ver que el Señor había hecho el milagro de dividir las aguas y todo? Y la celebración de la Pascua en libertad y no muerte de los primogénitos hebreos. Pero desconfianza. ¿Qué ellos le dieron? Miedos y temores. Nosotros no podemos ir a esa tierra porque tenemos miedo, temor. No sabemos quiénes van a estar allí y no estamos armados ni preparados para la guerra. Los riesgos son necesarios. Un día el Señor le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado. Señor, pero al otro lado iba a venir la tempestad. El Señor lo sabía todo, pero el Señor si se lo dice todo, no van. Mire, vamos a cruzar al otro lado, pero viene una tormenta, va a dar contra la embarcación, va a ser terrible, algo tremendo. Yo voy a descender del monte después de orar, los voy a librar y crucemos al otro lado. Porque ahí es donde se prueba la fe. Ahí es donde se prueban los galones. Ahí es donde se prueban los que son. Y el Señor le dijo, crucemos al otro lado. Había riesgo, pero el Señor estaba ahí y el Señor se glorificó. Este pueblo brindó obstinación. Mire la rebelión de la familia de Coré. Se abrió la tierra y se los tragó a todos. Había rebeldía. No te vamos a seguir a ti. No vamos a seguir hacia esa tierra que desconocemos. Había desobediencia. Y el Señor le dijo a Moisés, apártate, los voy a quitar a todos, los voy a eliminar. Y Moisés le dijo, no, Señor, mejor quítame a mí del libro de la vida antes de que tú quites este pueblo. Si tú quitas este pueblo, los enemigos van a decir, adiós, ¿y qué clase de Dios era el que gritaba a Moisés? Y hablaban acerca de un Dios poderoso y maravilloso. No, Señor, no, quítame a mí, pero a ellos. Mira, Moisés, porque tú eres Moisés, porque tú eres mi siervo, porque tú subiste al monte como un león feroz y bajaste como una oveja mansa. Yo te voy a dar ver quién soy. Y al que desobediese, a ese lo voy a raer del libro de la vida. Bueno, tanto es así que solamente de ellos entró Josué y Caleb. Todos los demás murieron en el desierto por su desobediencia, rebeldía, obstinación. Y un pueblo que, mire, Dios lo liberta y lo saca, pero ellos tenían la mente esclavizada. Anhelaban continuamente el pasado y se comparaban con el pasado. Porque el pasado de Egipto representaba el confort. Y a la gente le gusta estar en el confort, en lo bueno, en lo cómodo, donde no se sienta calor, ni apretura, ni... Yo me río porque los otros días me dijo alguien, ¿en tu iglesia hay aire acondicionado? En eso estamos y si eso vamos. Lo que pasa es que hay que poner una planta y un poste y eso vale más de 100,000 pesos. Pero así eso vamos. ¿Habrá? Y me dijo, sí, porque si no hay aire acondicionado, yo no voy a ir. Y yo le dije, la salvación es más que el aire acondicionado. No, pero tú sabes que el aire acondicionado, porque estamos viviendo un tiempo de calor y eso, y uno necesita estar en el templo refrescado. Yo le dije, cuando no habían aires acondicionados, el abanico, porque yo me convertí en el tiempo de los abanicos. Habían unos abaniquitos de techo, pero no echaba mucho. Entonces había una hermana, que usted sabe lo que hacía la hermana, Misael. Se iba a la funeraria, donde repartían los abaniquitos eso, y le decía, ¿me puedes regalar 5 o 10 para llevármelo a un sitio que hay mucha calor? Y ella aparecía con los abanicos y cuando la gente tenía calor, ella le dice, te lo presto pero me lo devuelve, te lo presto pero me lo devuelve. Y en el culto usted veía, yo no sé, Gaby, si en el tiempo tuyo, pero en el mío, y yo le decía, hermana, un abaniquito, eso es para las ancianas y los ancianos de la iglesia. Y para personas que tengan alguna condición. Los jóvenes no. Así que yo estaba en una esquina. Bueno, para seguir que estoy terminando. Pero cuando nosotros buscamos la iglesia y la comparamos, ¿qué dice en cuanto al creyente? ¿Qué cosas impiden que nosotros creyentes, cuando usted va a Apocalipsis capítulo 2 verso número 4, el mensaje del Señor directamente a la iglesia de Éfeso, le dice, iglesia de Éfeso, escríbele al pastor, al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano, en la palma de sus manos, y se mueve en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto:
yo he visto tus obras así, 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 así. Después dice en el verso número 4, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Es Dios quien le dice a esta iglesia que ha perdido. La iglesia de Éfeso, la iglesia que según Hechos capítulo 20 fue fundada por el apóstol Pablo, una iglesia que nació en el poder, bajo la unción. Cuando usted busca el libro de los Efesios, encuentra la carta magna acerca de Cristo, del poder, de la unidad, del Espíritu Santo, de la espiritualidad de la iglesia. Una iglesia poderosa, una iglesia que se levantó bajo los dones, una iglesia pastoreada por Juan, el discípulo amado. Esta era una iglesia poderosa, una iglesia llena de creyentes con pasión en Cristo, proclamando el evangelio en toda su región. Una iglesia celosa que vigilaba y se cuidaba de aquellos que decían ser los falsos maestros y los falsos apóstoles, como hoy en día que hay tantos falsos. Bueno, mire, uno ve cosas que a uno se ríe, pero le da coraje también. Ahora están los rabacucus. Usted lo había oído, ¿verdad? Los rabacucus. Busque en internet y ponga rabacucus para que usted vea. Yo me reí porque el pastor estaba, Gaby, con un gabán de esos de Nueva York que llegan hasta aquí, corbata y todo, y estaba pintando la casa. Porque es santidad, hay que pintar en santidad. Y yo estoy en santidad, hay que pintar en santidad. Todo lo que hacía era así. Bueno, uno de ellos, yo no sé cómo qué haría, pero lo cargaban para que no pisara el piso porque se contaminaba del pecado. Lo sentaba en una silla cuando terminaba todo y pone la mano. Ahora hay nuevas tendencias. Bueno, ahora salió el escupir de la saliva, porque usan el versículo de Cristo que sanó a aquel hombre, le untó barro y lo sanó. Lávate en el estanque de Siloé. Hay uno que le llaman la bofetada. El pastor viene, la gente después que termine de predicar, acércate, ¡pa! Hay otro que le da la patada. La pastora de la manguera. Psst, esta es la unción de Dios. Psst. Como no tiene unción, pues tiene que usar el agua. Que muchas cosas uno ve loca fuera del evangelio. Entonces a mí lo que me da molestia es que muchas veces cuando se predica la verdad la gente no lo decía, pero estos locos. Bueno, la madre Dios de Corea, que dice que ella es, el esposo era Dios, el esposo murió, entonces tiene un hijo y ella es la madre de Dios, que está enseñando al hijo para cuando ella muera se quede. Entonces ella viste de blanco en Corea, usted le ve todo eso vestida de blanco como la china, la cara blanca, todo con esos peinados lujosos, las uñas, una cosa tremenda. Entonces ella va así, con sus vestidos. La gente va. La madre Dios, que tiene el poder para perdonar pecado, el poder para salvar y liberar a la gente del infierno. Pobrecita, con tu vestidura, si no se arrepiente y se convierte, no sé dónde va a parar. Tercero, esa iglesia de Éfeso era una iglesia llena de creyentes que tenían testimonio y obra. Tres cosas importantes: pasión, escudriñar y testimonio y obras. ¿Pero qué les pasó? Dejaron su primer amor. El Señor les dijo, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Has perdido la pasión por Cristo. Has perdido el celo por la obra. Has perdido el testimonio ejemplar. Y has perdido el fruto, resultado de una comunión con Cristo y una transformación especial. Has perdido, dice el Señor. Y cuando el Señor dice has perdido, la otra palabra es arrepiéntete y vuélvete a Dios. A las iglesias que le habló muchas veces le dijo, arrepiéntete pues antes de que sea demasiado tarde. En fin, pasaron los años, es mismo el Señor el que le da el mensaje a la iglesia y le dice que esta iglesia
durante grandes años has tenido ese fervor y ese amor, y han pasado muchos años. La gente se olvidó y se quedó viviendo en las experiencias pasadas, no vivió el presente, y en el presente fueron dejando la pasión por Cristo. Pasaron los años y cambiaron sus prioridades. Ya Cristo no era su prioridad, ya la búsqueda no era su prioridad, ya estar en comunión con Dios no era su prioridad, ya estar en comunión en la iglesia con los santos no era su prioridad. Había pasado todo y lo habían dejado todo. Una iglesia que se había cansado, una iglesia que se había desanimado en el proceso. Permitieron que se infiltraran los falsos maestros y los falsos apóstoles, y aunque al principio escudriñaban, después los dejaron pasar. ¡Qué peligro! Una iglesia que perdió, dice el Señor, has perdido. Pero usted sabe que para llegar a Canaán, Pablo dice, no permita que broten raíces de amargura que te desvíen y tarde o temprano pierdas tu salvación. Juan en sus cartas dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere Dios de los creyentes hoy en día en medio de una sociedad posmoderna donde hay tanto cambio, donde hay tanta situación? Fe. Que le creas a Dios en todo momento. Dios, uno de los atributos de Dios es la verdad. Dios es verdad, en Él no hay mentira. Si una persona pone en duda algo de lo que Dios dice o a Dios, lo puede decir el ser humano, porque falla, es falible. Pero si lo dijo Dios, Dios es la verdad. Dios dijo, ese puente se va a caer y pasará los años, pero ese puente se va a caer. Y hay que creerle a Dios, fe. ¿Qué más Dios quiere de nosotros? Obediencia. Obediencia a su palabra. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra del Señor para nosotros es el manual del conquistador, es el manual del creyente, es el que nos presenta la revelación de Dios, donde está la dirección que tú debes de seguir en el camino que Él ha trazado para ti. Por lo tanto, el Señor dice, mantente en obediencia a la palabra. ¿Qué más quiere el Señor? Sujeción a la acción y al trabajo del Espíritu Santo, que no se resista. ¿Cuántas veces tú has sentido la presencia del Señor? ¿Cuántas veces tú has sentido que Dios trabaja en tu vida, ha ministrado en tu vida? ¿Has recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Has sentido algo especial en tu vida? Porque si no, nos pasa como Éfeso. El Señor nos dice, arrepiéntete y vuelve al primer amor, a esa pasión. ¿Qué más quiere el Señor? El Señor quiere pasión por Cristo, una entrega a Cristo voluntaria, un testimonio poderoso, y que nuestras prioridades estén en Él y en su obra. ¿Qué más quiere el Señor? Fidelidad a Él. Más que a los seres humanos, fidelidad al Dios que se te reveló. ¿Qué más quiere? Un testimonio y trabajo por la obra y la causa de Cristo. Y aquí que yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuera su obra. Es el precepto escritural. El Señor viene para pagarle a cada creyente lo que haya hecho después que se convirtió a Cristo. Si no hizo nada, pues raspa con laude, porque lo salvó. Pero si hizo algo, el Señor le va a pagar a cada uno. Y el apóstol Pablo habla de 5 coronas, las cuales no voy a hablar ahora. La más importante es que tú tengas la corona de la vida eterna. Aleluya. ¿Y qué más el Señor quiere en cada uno de nosotros creyentes? Visión, esperanza de ver a Dios obrando ahora y después. Conclusión, en esta hora posmoderna, ¿qué nosotros vamos a hacer como iglesia y como creyentes? Número 1, les invito en esta hora posmoderna a experimentar a Dios y su presencia. Y experimentar es cuando usted adora, alaba, medita y le rinde culto al Señor. A mí a veces me preocupa porque hay gente que dice, no, pero es que yo... Ay Dios, pero Mana Miriam, por favor, déjese estar mandando a que adore. Y eso sí, si yo adoro a Dios en la mente. Busque los salmos, busque la escritura, los muros de Jericó, un pueblo que gritó, los salmos que alabad a Dios con pandero y danza. Todo lo que respire, alabe al Señor. Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso.
Así que podemos adorar, glorificar, bendecir su nombre. Y adorar, glorificar y bendecir su nombre por nuestra boca es una expresión de gratitud de lo que ha recibido el alma en el interior. La salvación, los beneficios, los dones. Alaba, alma mía, al Señor. Hay gente que no alaba, pero le gritan a los políticos: ¡hey! Ese rojo es mío, ese azul es mío, ese verde es mío, punto, 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 y los otros colores. Experimente a Dios y su presencia. Óigame, la presencia del Señor es tremenda. Cuando los músicos tocan, yo cierro mis ojos y las cuerdas nada más hablan. Y las cuerdas hablan a mi interior de que hay un Dios poderoso que da capacidad para adorar y bendecir, instrumentos de cuerda para adorar y bendecirle. Me acuerdo que el diablo quiso arrebatar la música, porque cuando él fue creado, dice que sus tamboriles y todo fue preparado para él el día de su creación. Y el diablo ha querido robar la música. Y está toda esa música extraña. Pero la música le pertenece a Dios y a la iglesia. Es la iglesia quien adora, es la iglesia quien canta. Sabe a quien adora, porque adora lo que adora y el resultado de la adoración. Aleluya. Grite a Buda y nada pasa. Grite a Pedro y nada pasa. Grite a María y nada pasa. Grite a Jesús. Jesús. Aleluya, Jesús. Mira, uno siente que le entra por la cabeza, por los oídos, le sube a la cabeza y le baja hasta la planta del pie. La presencia de Dios. Jesús, nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobrará los que están en los cielos, los ángeles, la tierra, los seres humanos, y debajo de la tierra aún los demonios. Tienen que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, Hijo del Altísimo, porque has venido antes de tiempo para atormentarnos. Nosotros te conocemos que tú eres el Santo de Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Destronó a su jefe, así que ellos están sirviéndole a un jefe derrotado. Pero como su destino es el lago de fuego y azufre, ellos no quieren eso, sino que están buscando, tratando de que otra gente se pierda para que compartan el Hades, la Hina, el infierno, el fuego con ellos. ¿Qué más quiere el Señor en esta hora de nosotros? Segundo, proclamar su palabra. Es el manual de fe que nos dice qué hacer, nos da las directrices para nosotros seguirla en un mundo que necesita tanto una proclamación de una palabra esperanzadora y sanadora. ¿Qué más quiere el Señor? Que testifiquemos con nuestra vida en el modelaje, con lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Testifiquemos. ¿Qué más el Señor quiere? Que vivamos una vida de consagración a Él, fuera de todo lo que pueda haber en este mundo, de los parámetros del mundo. Nosotros vivimos una vida consagrada a Él. Bueno, a Israel le dijo: no, cuando vaya a la tierra prometida, al lugar de libertad, no hagas alianza con el enemigo. Juan dice en su carta: no hagas alianza con el mundo, no hagas alianza con el enemigo, porque pierde. El Señor nos mandó a vivir una vida consagrada, que no es otra cosa que estar apartado y separado para el Señor, sirviéndole al Señor. ¿Qué más te pide el Señor? Que pelear contra nuestros enemigos del alma, que tratan de robarnos la bendición del Señor. Que haya ese celo en interior de nuestras vidas, un celo espiritual, mantener lo que hemos recibido de Cristo, porque nosotros somos las vasijas, los recipientes de la gracia de Dios. Somos portadores de su gloria, portadores de su presencia, portadores de su espíritu y de su palabra. ¿Qué más quiere el Señor? Último, esperar, esperanza, tener visión de futuro. Esto es halagador, saber que el Señor tiene lo mejor para cada uno de nosotros, que ese plan que Él ha trazado, dentro de ese plan Él tiene lo mejor. Pues Señor, yo voy a esperar el final, porque tú tienes ese plan. Mire lo que dice el Señor en su escritura, que Él es el Dios que está en el principio, que crea todas las cosas, pero va al final y ve lo que va a acontecer y regresa otra vez para hablar, para confirmar lo que se ha dicho.
Cuando uno busca Primera de Corintios, el apóstol Pablo le dice, aquella gente no tienen esperanza. Muchos de los que han muerto, esa familiar y todo, no tienen esperanza. Pero ustedes que han creído, mantengan la esperanza, mantengan la vivencia en que hay un futuro mejor y Dios tiene para nosotros lo mejor. Porque aquí os digo un misterio. Ciertamente no todos dormiremos, sino que seremos transformados en abrir y cerrar de ojos cuando suene la final trompeta. Entonces estaremos en la presencia del Señor. Porque el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en los aires, y estaremos para siempre con el Señor. Usted estará para siempre con el Señor. Alabe y gócese. Y final, para cerrar, la experiencia de nosotros debe ser la experiencia del apóstol Pablo. Pablo dijo: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Carrera, batalla y fe. Mantenga esas tres palabras que son importantes. Pelee la buena batalla, manténgase en el rumbo que el Señor ha trazado para con usted y tenga fe, créale a Dios. Señor, músico, hermana, vamos a cantar para cerrar. Aleluya. Deme 3 minutos que nos quedan. Adoro y bendigo tu nombre y te doy gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Te pido que esta palabra que ha sido expuesta en esta mañana, tu favor y tu gracia sea para con cada uno de los creyentes que la han recibido. De tal manera que en el corazón de cada uno de ellos, Señor, que la haya recibido, esta palabra pueda germinar y dar fruto a 100 por 1. Señor, que haya esa pasión, ese deseo, ese ardor para proclamar tu palabra y vivir vida en una experiencia genuina bajo tus pies. Señor, queremos alimentarnos de tu palabra para llevarle a un mundo que está sediento y necesitado de tu gracia y de tu favor. Dios, te pido que tú bendiga a cada hermano y cada hermana y le fortalezca para seguir hacia adelante. Aquellos que tienen sus luchas, sus batallas, sus tentaciones, sus pruebas, que tú seas con ellos y les fortalezca en una manera especial para seguir hacia adelante. Aquellos que sientan que sus cuerpos han sido tocados y a veces vienen la enfermedad y los trastoca, y a veces el enemigo quiere poner desánimo y tantas cosas. Yo le creo a Dios, aunque mi cuerpo, dijo Pablo, se deshaga, yo le creo a Dios y veré a Dios en la tierra de los vivientes. Tu bendición sea sobre cada familia de esta iglesia, cada hermano, cada hermana, los líderes, los músicos, los diáconos, que tú los bendiga a todos en una manera especial, los prospere, Señor, le brinde mucha salud, mucha energía para seguir hacia adelante, y que cada día podamos estar presentes delante de ti, Señor, consagrando nuestras vidas y esperando el retorno por tu iglesia. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.